dar cuenta de una situación que se registró en la cárcel de Puente Alto, Anita. Un intento de fuga. 5 reos, Priscila, intentaron fugarse de la cárcel de Puente Alto. Ahí ustedes están viendo la siguiente portada. Esto es hoy día, ocurrió hace poco en la cárcel de Puente Alto y las palabras interceptadas en las comunicaciones desde Gendarmería fueron las siguientes: fuga, fuga. Puesto número 5, es decir, un nuevo intento de fuga en muy poco tiempo también, ya recordaremos por qué, pero esta vez fue a las 6 de la mañana, 6:08, en la cárcel de Puente Alto, y además tuvo que venir personal especializado de Carabineros para hacerle frente a la situación. 2 de ellos, Priscila Repe, alcanzaron a llegar a la línea de fuego, este espacio que se conoce entre las garitas y una suerte de muro que está allí en el perímetro de la cárcel, Pri. Ahora, ¿se sabe los detalles, Anita, de cómo ellos iban a salir de la cárcel? Todavía se desconocen detalles porque pregunté, por ejemplo, si habían elementos especiales. Recordemos que en la fuga pasada del 15 de agosto había un cable de acero, claro, en Valparaíso, un arnés también, y se desconoce qué elementos habrían utilizado, claro, como en Valparaíso, habrían utilizado acá en Puente Alto. Lo que sí se sabe es que estaban fuera de sus celdas, porque si esto ocurre a las 6:07 minutos de la mañana, Gendarmería se da cuenta con estas rondas también que hacen específicas para ir de celda en celda y se dan cuenta que efectivamente habían unos sujetos, 5, fuera de sus celdas. ¿Cómo salieron de sus celdas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es saber si habría algún vehículo esperándolos afuera, tal como también se ha hecho usual en estos intentos de fuga o fugas que se han llevado a cabo, Pri. Ya. Seguramente lo vamos a saber a medida que se revisen las cámaras de seguridad, si es que había algún vehículo esperándolo en las inmediaciones. Pero, capitán Daniel Medina, los saludo. ¿Usted tiene más antecedentes? ¿Cómo están? Buen día. De hecho, estábamos recibiendo la información del equipo que llegó al lugar por parte de Carabineros. Ya Gendarmería, a eso de las 6:05 de la mañana aproximadamente, como decía Anita, es cuando genera la alerta de estos reos que intentan fugarse. De los 5, 2 están en una zona que es de alta seguridad porque ahí ya están próximos a la salida de este complejo. Por Gendarmería son detenidos inmediatamente. Ellos son los que mantienen el procedimiento en el interior. Carabineros llega para cooperar desde afuera, pero ninguno de estos reos alcanzó a salir. Son 5 sujetos que están en prisión preventiva, debidamente ya identificados. Ellos intentaron salir saltando, que fuera la información preliminar que no llegó, pero Gendarmería rápidamente logró nuevamente no permitirlo y estos sujetos nunca salieron de ese lugar para que la gente también lo tenga claro. Nunca llegaron a la calle. Nunca llegaron a la calle. De los 5, 2 de ellos sí estuvieron muy cerca. Claro, el personal pero de para Gendarmería logra detenerlos Para inmediatamente. estar así de cerca hay que pasar como varios controles de seguridad o varias etapas de seguridad. De partida estaban fuera salir de la su- reja. Claro, de su celda. No, claro, Sí. partiendo por la puerta de la celda, digamos, pero me refiero a que también hay otras rejas intermedias. Pues. Y cada uno de estos centros penitenciarios tiene sus características diferentes de seguridad, por las dimensiones, por los lugares donde se ubican también, por el tipo de reo también que está en el interior. Pero estos 5 sujetos que estaban en prisión preventiva, que es la información que nos entregaron preliminarmente, fueron los que intentaron hacerlo, pero no llegaron a puerto. Así que antes de que ellos pudiesen llegar a zonas ya directamente vinculadas con el exterior, Gendarmería logró evitarlo. Cuando vienen estas fechas importantes, capitán, yo me imagino que hay una alerta mayor, precisamente por el interés de los propios reos de pasar, no sé, pues si estamos en septiembre, las fiestas patrias, para Navidad, Año Nuevo. Yo me imagino que hay un interés mayor por salir, que es distinto a salir, no sé, pues en abril. No, y hay coordinaciones ya hoy, es durante todo el año. Porque claro, en ciertas fechas hay reos que han incluso salido por un día y han vuelto, por una actividad X específica. Claro. En la desesperación por Por salir. ejemplo, pero por eso esa coordinación que tiene Gendarmería con Carabineros más del sector es esencial. Porque cuando ellos detectan cualquier intento de fuga, esa coordinación, el tiempo aquí es clave. De poder llegar a generar un perímetro de seguridad por fuera, hacer los controles, ver si es que hay vehículos que los pueden estar esperando, vinculaciones también, y que fue lo que permitió incluso tener a los detenidos de Valparaíso. ¿Se acuerdan? Claro, sí. Que esa vinculación que existió se logró determinar también con la diligencia investigativa. Pero lo que decía Repe, a ver, aquí estamos hablando de que para que ellos hayan llegado a la zona de seguridad de la cárcel de Puente Alto, no solamente cruzaron su celda, tienen que haber cruzado la celda del módulo, tienen que haber cruzado la cédula del patio. Claro. Es decir, son 3 celdas al menos en que tienen que haber cruzado. Claro. Y eso
llama la atención respecto a cuáles son las medidas de seguridad que tiene Puente Alto. Puente Alto es una cárcel donde hay reos de alta peligrosidad. Y en la interna, además, capitán, no sé si usted nos puede describir, pero internamente, o sea, está la muralla de la cárcel, la que nosotros podemos ver desde la calle, pero internamente, ¿hay un perímetro de seguridad donde no pueden acceder los reos? Y ahí esa es la línea que hablaba Anita, que ahí cuando ya los funcionarios de Gendarmería se dieron cuenta que dos sujetos estaban intentando ingresar a esa parte y que los detienen rápidamente, pero tiene perímetros distintos. De donde están los módulos, donde están los patios y otros perímetros que no vamos a contar en detalles, pero sí tienen perímetros de seguridad con personal de Gendarmería que está tanto en altura como con televigilancia también monitoreando. Ahora, por eso es clave esa información que se entrega a Carabineros para generar el perímetro por fuera y llegar a tiempo. Es que a mí me llama mucho la atención que solamente querían salir, o supuestamente hasta ahora, escalando, porque si no sería re fácil. Hay casos, PRI, en lugares que sí lo han hecho, escalando. Incluso se han aprovechado cuando van a la constatación de lesiones. Por ejemplo, reos que se autoinfieren lesiones para que lo lleven al médico. Y cuando van al médico, huyen. Y que hemos tenido casos acá en Santiago Centro, en Arica, el que fue hace un par de días. Se escaparon unos imputados desde el tribunal. Desde el mismo tribunal se fueron por la puerta de todo. Increíble. Usan sus propias ropas. ¿Quiénes son estas personas, Anita? ¿Se sabe qué tipo de delincuentes estaban cumpliendo condenas, estaban en prisión preventiva? Porque también está el centro de detención preventiva ahí. Estamos hablando, Repe, estamos hablando de delincuentes violentos que estaban involucrados en robos con violencia, robos con intimidación también. Y incluso, para que se hagan una idea, algunos tenían que salir de la cárcel en 2032. Más o menos, esas son las fechas que teníamos también de las condenas. Son 5 sujetos, como les decía, son 2 los que llegaron a esta línea de fuego también. Y ojo, que con alto, lo primero que nos dijeron las personas que están acá, familiares, es que el primer rumor era que habían 4 muertos. Rumor que fuimos confirmando, por supuesto, descartando. Conversamos con personal también de la Subsecretaría de Justicia para poder entender qué era lo que estaba pasando adentro, si había un allanamiento o no, porque también los allanamientos son periódicos, pero cuando ocurre un intento de fuga, también se tienen que hacer otros allanamientos. Allí el capitán que me confirme si estoy en lo correcto, pero tampoco sabían mucho, o sea, no había mucha información clara a las personas que estaban acá, para las encomiendas, para las visitas, sobre qué fue lo que pasó a las 6 de la mañana. Claro, en este caso, como dice Anita, acá la coordinación fue inmediata y por eso también Gendarmería informa a Carabineros que había sido frustrado este intento de escapar desde el interior de la cárcel. Pero esa información también de que existían personas lesionadas, que habían fallecido, por lo menos a Carabineros no le llegó. Principalmente la información que llega es que fue frustrado y que Carabineros mantenía este perímetro de seguridad también en el exterior, en el caso también de que se pudiese determinar que existía algún tipo de vehículo o algo otras personas esperando a que salieran estos reos, lo cual tampoco ocurrió, pero fue todo controlado por Gendarmería en el interior de este centro.